¿Cómo están? Y bueno, vamos a continuar ahora con los contenidos de este primer módulo. Ya habíamos visto cuáles los componentes para identificar modelos de desarrollo. En ese marco, ¿no? Nosotros como país, como municipios y demás, tenemos y hay un contexto internacional y hay también normas que se homologan como legislaciones que pueden contribuir a superar las desigualdades de las que habíamos hablado. Estas desigualdades promueven prioritariamente desigualdades de género y lamentablemente se expresan muchísimo más en la vida cotidiana de las mujeres y muchísimo más en la vida cotidiana de una mujer indígena, peor si es afrodescendiente o adulta mayor o joven, ¿sí? Entonces, existen mecanismos internacionales que pueden también contribuir conjuntamente con nuestra normativa nacional a superar estas desigualdades. Parte de aquellos son convenios internacionales que nuestros países han firmado, nuestro país es signatario de varios de estos, y estos convenios se constituyen también en legislación porque están homologados. Entre ellos están la Plataforma de Acción de Beijing, que determina ya y que da lineamientos a los estados nacionales y a los subnacionales, ¿no? En 12 esferas de acción para superar las desigualdades que prioritariamente viven las mujeres. Entonces, dentro de esto, dentro del convenio, la Plataforma de Acción de Beijing y en todos los siguientes en los que me voy a detener, voy a hacer énfasis en aquellos que hablan sobre qué temas se deben tomar en cuenta en los procesos de planificación y presupuesto público, ¿sí? No son limitativos, yo solamente estoy concretando para estos temas porque, bueno, ese es el tema que nos convoca. Entonces, dentro de la Plataforma de Acción de Beijing se recomienda incluir en las decisiones presupuestarias sobre políticas y programas el enfoque de género y tomar medidas pertinentes para revisar sistemáticamente la manera en que las mujeres se benefician de los gastos del sector público. Entonces, estos son mandatos que nos están dando también estos convenios que hemos firmado y que, bueno, ustedes saben, cada año debemos responder también porque nuestro proceso de planificación está alineado a estos convenios y se hacen informes globales. De hecho, Bolivia tiene ya que desarrollar para el siguiente año el informe para la Plataforma de Acción de Beijing. Un otro convenio importante que debemos tomar en cuenta para el desarrollo de nuestras políticas públicas es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que tiene recomendaciones, por ejemplo, para mejorar los niveles de rendición de cuentas y mejorar los mecanismos para la prevención de la violencia en Bolivia. Otro convenio es el Consenso de Santo Domingo, que el 2013 plantea además como parte de la región, ¿no? El que podamos adoptar presupuestos con enfoque de género como un eje transversal para la asignación de fondos públicos y garantizar que sean suficientes, ¿no? Y que estén protegidos y cubran todos los ámbitos de la política pública con el objetivo de alcanzar las metas de igualdad y justicia social y económica para las mujeres que el Estado boliviano se ha planteado. Un otro paraguas y convenio internacional que es de suma importancia es la Agenda 2030, ¿no? Y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Está también la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional en el marco del desarrollo sostenible y de la Agenda 2030, en la cual, a propósito de esta agenda, nuestro país, ha sido uno de los países que ha impulsado muchísimo el reconocimiento, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y bueno, un otro convenio que es importante también considerar es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, sugiere considerar la posibilidad de integrar la perspectiva de género en todas las fases del desarrollo. Entonces, uno de los convenios que les decía que es importante y que además está rigiendo nuestros modelos de planificación actual es la Agenda 2030. Esta Agenda 2030
define o plantea un nuevo marco de oportunidades para reforzar la planificación y el presupuesto desde el enfoque de género y promover la despatriarcalización. En el marco de esta agenda hay un objetivo específico, ¿no?, que habla de el objetivo 5 referido a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como la transversalización del enfoque de género en las metas e indicadores de la mayoría de los ODS. En el marco del objetivo o del ODS 5 existe además un indicador específico que dice cuántos de los gobiernos nacionales y subnacionales tienen sistemas de monitoreo y de presupuestación que identifique cuánto se está invirtiendo en la promoción o superación de las brechas de desigualdad y el generar condiciones para la igualdad, ¿no? Entonces, es importante, como ustedes saben también, y que de hecho uno de nuestros componentes para la planificación son los ODS, tomar en cuenta esto. Entonces, todo este marco internacional y lo que ya les he ido comentando incide en la planificación pública. ¿Y qué es la planificación pública o cómo se plantea el horizonte de la planificación pública en Bolivia? Bueno, ustedes saben que la planificación estratégica y el paradigma de desarrollo en Bolivia se encuentra en nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social 2025. Ese plan todavía sigue vigente, está en construcción el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, pero mientras tanto este está vigente. Este plan se basa en los principios del vivir bien, que plantea además una filosofía que valora la vida, ¿no? Lo importante es la vida y busca el equilibrio con uno mismo y con los demás, el estar bien individual y el estar bien colectivamente, ¿no? Promoviendo el respeto y la convivencia armónica del ser humano y de la naturaleza. Eso nos plantea la Constitución Política, eso nos plantea nuestro Plan Nacional de Desarrollo y eso nos plantea también nuestro sistema de planificación nacional. Este sistema de planificación nacional está basado en los pilares del desarrollo económico y social, son 13 pilares de nuestra agenda patriótica, hasta que salga el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de la agenda patriótica, la equidad de género, no existe un pilar específico para construir la igualdad de género porque ha sido parte de la propuesta de gobierno el que se debe transversalizar el enfoque. Si bien es necesario, sí, el visibilizar con mayor énfasis las medidas o acciones que se deben desarrollar para acelerar la generación de la igualdad y la equidad. Existe, sí, un pilar específico, el pilar número 1, que habla de la erradicación de la pobreza extrema, y el pilar 3, la salud, educación y deportes, que toman en cuenta directamente la autonomía económica, la autonomía del cuerpo de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias y la autonomía política de las mujeres. Entonces, existen varias metas que están también identificadas, si bien, como les decía, no hay un pilar específico, pero sí dentro de nuestra agenda patriótica se identifican acciones específicas para promover la igualdad y la equidad de género. La agenda patriótica, a su vez, se traduce o se concreta en el sistema de planificación integral del Estado. Ustedes saben que la planificación del Estado boliviano se enmarca en la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE, que se promulgó en marzo del 2016. Y que, bueno, nos plantea unas nuevas formas de organización de la planificación. Entonces, ¿qué es al final el SPIE? Y eso lo vamos a ver en el módulo 3 con mayor detalle. Bueno, es el conjunto de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos que buscan la planificación integral de largo, mediano y corto plazo, y que buscan además tomar en cuenta las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas, ¿sí? Entonces, el Plan General de Desarrollo Económico Social se traduce en distintos niveles. Está el plan, está nuestro PEDES,
que al final es el Plan de Desarrollo Económico y Social. El PEDES, a su vez, se traduce en los planes sectoriales de desarrollo integral para vivir bien, los PSDIs, los planes territoriales integrales para vivir bien, los PTDIs, que desarrollan gobernaciones y municipios, y los planes de gestión territorial comunitaria para vivir bien, que desarrollan nuestras entidades autonómicas, ¿sí? Y bueno, todos estos se traducen en nuestros planes estratégicos, como seguramente varios y varias de ustedes ya lo desarrollan en su cotidiano. El ciclo de planificación, o cómo esto se traduce en el ciclo de planificación, bueno, pues a través de la formulación de los planes, la asignación de recursos, la implementación ya de lo que se ha planificado, el seguimiento y la evaluación. En este proceso que es la planificación, que además se inicia identificando los problemas y sus causas sobre la base y que sobre la base de este análisis se establecen las tareas de cada uno de los actores involucrados en la planificación y se proyectan los posibles efectos de la intervención y la viabilidad, además, de lo que se vaya a implementar. Este ciclo de planificación tiene a su vez instrumentos que promueven al final el desarrollo. Y en este ciclo de planificación es importante que promovamos, y así lo plantea ya nuestra ley, la transversalización del enfoque de género y la despatriarcalización. ¿Y qué es la transversalización de género? Bueno, es una estrategia destinada a considerar las preocupaciones y las experiencias diferenciadas de mujeres y hombres, ¿sí? Las personas tenemos distintas necesidades, condiciones, preocupaciones, etcétera, a partir de nuestra construcción de género, a partir de nuestras edades, a partir de nuestras condiciones específicas. Entonces, no se puede planificar para todos por igual, ¿sí? Es falso cuando se dice, y eso es lo que cuestionan los presupuestos sensibles al género, esta falsa neutralidad de lo que es el presupuesto y la planificación, como vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la transversalización de género, ¿no? Considera las experiencias diferentes de mujeres y hombres y las personas intersexuales como una dimensión esencial de la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y programas en todas las esferas, a fin de que toda la población se beneficie por igual y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad social y de género. Entonces, si es que nuestro objetivo es promover una planificación sensible al género, la planificación se traduce al final en presupuestos, tenemos que tomar en cuenta los contextos diferenciados en los que vivimos. Y ese contexto diferenciado nos habla ahora, y no lo podemos invisibilizar, de que, por ejemplo, hay una situación específica a partir del COVID-19, ¿sí? Y que, aún así, la crisis del COVID ha afectado prioritariamente a las mujeres por estas condiciones de desigualdad que existen en nuestros pueblos y en nuestros países. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones en las que la pandemia ha tenido mayores impactos en los derechos de las mujeres? Lo primero, en la salud. El 70% de los servidores o servidoras son mujeres en el marco de la salud, tienen menos acceso porque han estado limitadas o está limitada el acceso a la salud. La mayoría de las mujeres, por ejemplo, no cuentan con un seguro de salud y las trabajadoras de salud también se han encontrado mucho más expuestas. Lo siguiente, un otro aspecto que ha profundizado también unas desigualdades, la violencia contra las mujeres y las niñas. O sea, no podemos invisibilizar el hecho de que en pandemia, cuando las mujeres han estado con sus familias, en sus casas, se han registrado mayores índices de violencia. Eso nos debe llamar la atención. ¿Cómo es posible que una mujer, niña, adolescente, adulta mayor, en todas las etapas de su vida, se sienta más insegura en su casa? Eso nos debe llamar la atención. Y ese es un tema de política pública, ¿sí? Los datos nos lo dicen, no es un tema del verso, digamos, ¿no? Un otro componente y una otra afectación, el tema de los cuidados. ¿Quién hace qué en casa?
Muchos de nosotros y de nosotras hemos estado, los que hemos tenido o hemos seguido trabajando, teniendo que trabajar desde casa con las computadoras, etcétera, y las mujeres, además de trabajar en casa, teníamos que ver, primero, los niños, la escuela, la cocina, la comida, ya tenemos un lugar chiquitito para estar, entonces, ¿quién nos ve? Entonces, ¿cómo redistribuimos y cómo se promueve también desde la política pública esto? Y de hecho el Estado boliviano ha planteado, por ejemplo, una ley en torno a el trabajo en casa, ¿no? El trabajo en línea. Entonces habrá que ver ahí cómo podemos promover y cómo disminuimos esto, porque la pandemia y lo que está pasando ahora no se va a ir, ¿no? O sea, hay varias crisis que hemos vivido en términos educativos, por ejemplo, el hecho de que la mamá o el papá nada más tenía la computadora, cómo nos turnamos, el tema de la interconectividad, si puedo, no puedo, si paso con el celular, si tengo wifi o no, o sea, ya se ha convertido esto en una condición básica, es un elemento básico, entonces habrá que ver y hay que tomar en cuenta, y de hecho varios municipios lo han hecho, han reajustado sus procesos de planificación para brindar, por ejemplo, espacios libres o zonas de wifi libres, el hecho de brindar a los niños, a las niñas celulares, dispositivos, pero también el cerrar brechas en términos a el uso o no de mecanismos digitales. La otra cosa, la autonomía económica de las mujeres. O sea, se ha visto ha habido un mayor impacto en que se han despedido y se ha todo el tema de servicios, labores de casa, incluso trabajo doméstico remunerado, etcétera. O sea, ya se ha prescindido de esos servicios y se tiene que hay una mayor desventaja en términos del acceso al trabajo de las mujeres. Y lo tercero, la participación política de las mujeres en la toma de decisiones. Hemos visto, por ejemplo, en muchos casos que se han construido comités para tomar decisiones, ahora los COEs, etcétera, para ver cuál la estrategia de la superación de la crisis. En esos comités casi no existen mujeres, y no es porque tengan que estar mujeres porque sí, sino que cómo sabemos cuáles son las miradas diferenciadas y las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres y jóvenes también en torno a este proceso. Entonces, la planificación es importante, ¿no? Y la planificación hace también y tiene que tomar en cuenta la participación de hombres y mujeres y personas intersexuales. Entonces, las cifras, los datos ya nos están diciendo que hay y se ha generado una mayor desigualdad en función del contexto del COVID. Hemos tenido un proceso electoral el 2020, este 2021 también, hemos cambiado autoridades municipales y dentro de aquello vemos que dentro del país existe paridad y alternancia. Sin embargo, esa paridad tiene que convertirse y tiene que fortalecer más bien la acción municipal. Lo otro, el hecho de que, ya decíamos, la problemática de la violencia y los feminicidios, ¿no? O sea, el año pasado han habido más de 100 mujeres asesinadas. Esto es un tema de política pública y no podemos solamente concretarlo en términos punitivos, ¿no? La población desocupada, de cada 100 hombres, 7 están desocupados y 11 mujeres de cada 100 mujeres están desocupadas. Hay una tasa de promoción en la educación, por ejemplo, mayor en mujeres que en niños, ahí hay una brecha también que hay que ver. Y bueno, un otro tema importante que se debe tomar en cuenta y que habla también de estas brechas son los embarazos adolescentes, ¿no? O sea, a julio del 2020, por ejemplo, se reportaban 19.233 embarazos en niñas y adolescentes. De estos, 953 eran embarazos de niñas de menos de 15 años. Esos son temas de política pública y que tienen que ver con el proceso de planificación territorial, con nuestros procesos de planificación nacional, y es un poco lo que vamos a ir profundizando en los siguientes módulos. Gracias.